Introducción. El Instituto Nacional para Sordos, INSOR, es una entidad pública del orden nacional que tiene, entre otras, la función de investigar y asesorar al Ministerio de Educación Nacional en temas referentes a la educación de las personas con limitación auditiva. En cumplimiento de una de sus funciones, presenta a la comunidad educativa de las instituciones que ofrecen programas de educación formal, primordialmente para sordos, el documento Generalidades sobre la educación bilingüe para los sordos. Desde 1990, la idea de una educación bilingüe para los sordos ingresó al país y ha sido adoptada por diferentes comunidades educativas con diferentes grados de comprensión y una amplia gama de interpretaciones. Ante esta situación, el INSOR, como entidad que debe velar por el mejoramiento de la calidad educativa de los programas que se brinda a la población sorda, asume la responsabilidad y comienza en el año 1999 un proceso de investigación del que se derivan orientaciones generales para la puesta en marcha y el seguimiento de las propuestas educativas bilingües para los sordos. En este documento se reúnen aspectos teóricos que han sido reconocidos por la comunidad académica internacional como fundamentales para el entendimiento de las políticas de educación bilingüe para los sordos, lo mismo que otros aspectos que se relacionan con la reflexión sobre las prácticas que han sido tradicionales en la historia educativa de los sordos en Colombia y en otras latitudes. Se pretende contribuir con estos elementos básicos para que las propuestas nuevas y las que ya estén en curso se cualifiquen y encuentren luces para salvar las múltiples dificultades que se presentan toda vez que se construye la transformación de un sistema educativo tradicional. El documento consta de 3 apartados. En el primero de ellos, los lectores encontrarán una caracterización histórica de la educación de los sordos en Colombia que permite reconocer el contexto en el que surgen las nuevas propuestas. El segundo contiene un marco conceptual en donde se encuentran definiciones sobre comunicación, lenguaje y lengua y su doble relación. De una parte con la limitación auditiva y de otra con la educación. También se presentan enmarcados en la visión socioantropológica de la sordera aproximaciones para la comprensión de conceptos como minoría lingüística, comunidad y culturas sordas. En tercer capítulo se presenta la definición de la educación bilingüe para sordos y sus objetivos. La Institución Nacional para Sordos desea que el documento Generalidades sobre la educación bilingüe para sordos se contribuya en una herramienta eficaz para todos aquellos interesados en asumir el reto de la transformación educativa que se propone la educación bilingüe para sordos. Primero, antecedentes. La educación de los sordos en Colombia es, en el panorama intelectual, relativamente joven. En nuestro país la historia conocida data de la segunda década del siglo XX, cuando comunidades religiosas en las ciudades de Medellín en 1923, Francisco Luis Hernández y Bogotá en 1924, Instituto de Nuestra Señora de la Sabiduría, comenzaron a ofrecer programas educativos dirigidos a jóvenes sordos y sordas. La educación que se impartió en dichas instituciones tuvo la influencia de los métodos y procedimientos acordados en el Congreso de Milán de 1880 por los educadores de sordos europeos de la época. En esta reunión, mediante votación mayoritaria de los educadores oyentes que asistieron, se determinó que el mejor método para la enseñanza de los sordos era el oral. Se proscribió de la educación de los sordos la lengua de señas y los maestros sordos. También se desplazó la meta de la educación. Sánchez, 1990, Sachs, 1994, Skiller, 1997. Dichas decisiones se enmarcan en lo que se conoce como la concepción clínica de la sordera que prospera y tiene su consolidación en el siglo XX. La visión clínica caracteriza la sordera de acuerdo con el déficit auditivo, a las personas sordas como desviadas de la norma, como sujetos sin lenguaje,
considera erróneamente que la sordera acarrea por sí misma déficit en el lenguaje y dificultad intelectual. Sostiene la dependencia unívoca entre el desempeño en el lenguaje oral y el desarrollo cognoscitivo y que las lenguas de señas no son sistemas lingüísticos complejos cuyo uso impide o limita el aprendizaje de la lengua hablada. Al imponer una visión estrictamente ligada a la patología, al déficit biológico, conduce a prácticas correctivas y reparadoras. Esta postura ha ejercido efectos negativos en el plano educativo, social, emocional y laboral de las personas sordas y de su comunidad, que se ha hecho evidentes en investigaciones que se han llevado a cabo en diferentes latitudes. Un ejemplo lo constituye las que se han realizado acerca del desempeño académico de niños y adolescentes sordos, cuyos hallazgos han contado el rastreo académico de los niños y jóvenes sordos prácticamente en todas las áreas. Retomando algunos datos históricos disponibles sobre los desarrollos en el campo de la educación de los sordos en Colombia, es posible sugerir la hipótesis de que el trato preferente a la enseñanza de la lengua oral, es castellano en Colombia, tuvo su origen, por una parte, en la corriente de pensamiento prevaleciente en los países de los cuales recibimos influencia, y por otra, en las políticas oficiales dirigidas a la educación de los niños sordos. Ejemplo del primer caso es la educación que impartió hace más de 7 décadas las comunidades religiosas, pioneras de la educación para las personas sordas en el país, en la que se emplearon los métodos que regían en Francia y en España por esa época, y que se centraban en la enseñanza del lenguaje hablado, la lectura ideovisual y escritura y la lectura labiofacial. Se hace énfasis en la importancia y estímulo de la expresión oral. Los signos no tenían cabida. Como ejemplo del apoyo de los métodos orales, desde políticas oficiales se observa el énfasis en el desarrollo de habilidades para el habla y la audición en los objetivos del Ministerio de Educación Nacional. A través de su Oficina de Educación Especial, planteó para la educación de los sordos estos objetivos, según lo expusieron Manrique y Scipione en 1977. Los cuales fueron: desarrollar las destrezas que le permitan utilizar al máximo sus restos auditivos, enseñarle a hablar y a entender el lenguaje oral, desarrollar progresivamente su comprensión del lenguaje a fin de permitirle la comprensión de las distintas áreas del saber, prepararlo para su ingreso a niveles superiores de educación o al mercado del trabajo en forma competitiva. Esta política, emanada del Ministerio de Educación Nacional, en 1974 por resolución 5419, dio sustento legal a la adopción de un enfoque monolingüe oral por más de 20 años en la mayoría de las instituciones educativas para los estudiantes sordos. Produjo la introducción en el espacio escolar de métodos de rehabilitación, de los cuales los más conocidos han sido el oral tradicional o método multisensorial, el acupédico o aural oral, el verbotonal o la comunicación total. La educación especial que se ha brindado a la población sorda del país se ha caracterizado por el predominio de modelos clínicos en los que se han cambiado los objetivos educacionales por objetivos de rehabilitación. Al estudiante sordo se lo ha catalogado como paciente y al maestro como terapeuta. Ha persistido la aplicación de multiplicidad de métodos, se han trazado objetivos a corto plazo y se han asumido cambios sin reflexión de la modalidad de comunicación. Estas prácticas, que describen en parte lo sucedido en nuestras escuelas para sordos, en términos generales, se han caracterizado por algunas premisas que pueden resumirse de la siguiente manera. Ha prevalecido una concepción clínica de la persona sorda,
lo que ha conducido a desarrollar políticas educativas centradas en la diferencia y ha traído como consecuencia prácticas correctivas y de rehabilitación dentro del aula. Los objetivos pedagógicos de la educación de los sordos se supeditaron al único objetivo de lograr que los sordos hablaran. La escuela vio transformados sus espacios en ambientes clínicos, en donde aún hoy se desarrollan prácticas terapéuticas y médicas para curar la sordera y sus efectos. Durante un largo periodo se ha concebido que los niños con deficiencia auditiva debían desarrollar el lenguaje a través de un proceso de enseñanza formal y aprendizaje de la lengua oral, en nuestro caso el castellano, y se ha enfatizado en el desarrollo de habilidades para la percepción auditiva amplificada, la lectura labiofacial y la articulación. Lo cual subyace a estas prácticas es la creencia de que el lenguaje como atributo humano se enseña en un proceso formal de repetición e imitación. No se ha reconocido la importancia de la lengua de señas para la construcción de conocimiento, la socialización de los niños sordos y como vehículo para la construcción de conocimientos al interior de la escuela, pues todavía se sigue desconociendo su verdadero valor lingüístico. Se ha mantenido la falsa creencia de que el uso de la lengua de señas colombiana afecta o inhibe la posibilidad de que los niños articulen oralmente las palabras, por lo que se ha evitado el contacto de los niños sordos con los adultos usuarios de lengua de señas, alejando a la comunidad sorda de la escuela e impidiendo así un sano proceso de identidad comunitaria. La integración social de las personas sordas se ha sustentado como mayor énfasis en el logro del dominio de la lengua de la mayoría con variable fundamental, sin tener en cuenta otros múltiples factores que entran en el juego. Aunque se ha reconocido la posibilidad de ingreso de las personas sordas a niveles superiores de educación y luego al mercado de trabajo en forma competitiva, esto aún no constituye una realidad para la mayoría de los colombianos sordos. Se puede deducir entonces que la historia de la educación de los sordos en Colombia ha estado más vinculada a la controversia sobre la enseñanza formal de la lengua oral que a los procesos pedagógicos que favorecerían su desempeño académico. Esto explicaría, en parte, el escaso desarrollo de innovaciones pedagógicas que ha caracterizado la educación especial impartida a la población sorda y su sistemático distanciamiento de las reflexiones pedagógicas que, en el plano de la educación en general, se han presentado a lo largo de la historia de la educación en Colombia. La aplicación de metodologías de rehabilitación en el aula de clase en sustitución de propuestas pedagógicas en Colombia, al igual que en otras latitudes, ha contribuido al alto índice de fracaso escolar dentro de la población de estudiantes sordos, quienes han cursado su escolaridad con 2 o 3 años de atraso con relación a los niños oyentes de la misma edad, y solo un número muy escaso de ellos ingresan al bachillerato y a los programas universitarios. Es muy significativo además que la mayoría de los adultos afiliados a las asociaciones sordas actualmente, por ejemplo, a la Asociación de Sordos de Santa Fe de Bogotá, presentan un alto grado de analfabetismo funcional y un manejo ineficaz del español, a pesar de que muchos de ellos son egresados de instituciones de educación especial. La situación de desventaja de las personas sordas han sido confirmada por los resultados que publicó el Sistema Nacional de Información sobre Discapacidad, en donde las personas sordas, al igual que otras personas con algún tipo de discapacidad, sufren una situación precaria en cuanto al acceso a los servicios de salud, educación y ubicación laboral. De alguna manera, esto resume la preocupante situación social en la que se encuentra la mayoría de los adultos sordos actualmente. En el curso de la década de los años 80 se empezaron a generar hechos de importancia que condujeron paulatinamente a las actuales transformaciones socioeducativas para los sordos. Se produjeron algunos cambios en las políticas oficiales, en las dinámicas de organización de la comunidad sorda,
y también en las instituciones educativas para sordos. Oficialmente, se plantearon objetivos integrales para la educación de la población sorda, haciendo referencia al desarrollo de los programas de currículum oficial con las adecuaciones necesarias y al desarrollo de habilidades de comunicación que permitieron la integración social, educativa y laboral de las personas sordas. No se mencionó en esta política un medio de comunicación o de enseñanza de la lengua en particular. Tomó auge la política integracionista para las llamadas poblaciones especiales. Las asociaciones que agrupan a los sordos y que comenzaron a surgir a finales de la década de los 80 no manifestaron acuerdo o desacuerdo con las políticas educativas oficiales y se mantuvieron al margen hasta 1984, cuando se consolidaron en torno a la Federación Nacional de Sordos de Colombia, FENASCOL, y comenzaron a promover y reivindicar el uso de la lengua de señas colombiana, presentaron iniciativas para su estudio lingüístico y exigieron una mejor calidad educativa. Esta presión de la comunidad sorda y el conformismo generalizado de la comunidad educativa frente a los precarios resultados obtenidos luego de más de 70 años de esfuerzos metodológicos y tecnológicos se pueden situar en el origen de las actuales transformaciones en el campo de la educación de los sordos en Colombia. Como respuesta a las peticiones de la comunidad sorda y a las inquietudes de los maestros, muchas instituciones educativas abrieron sus puertas a la utilización de señas para acompañar las palabras del español. En lo que se conoce como método de comunicación total, CT, práctica que en ese momento se consideró como la respuesta a la oposición al oralismo puro dominante, aunque su objetivo fuera el de hacer visible con las manos la estructura de una lengua hablada vocalmente. Esta práctica no solo se puede confundir con el uso de la lengua de señas colombiana, verdadero idioma propio de la comunidad sorda y que posee una gramática independiente de la del castellano. A pesar de lo confuso de la comunicación total, su práctica trajo cierta satisfacción a los profesores, pues mejoró su comunicación con el estudiante sordo y esto redundó en una mejor apreciación de sus aprendizajes. En el transcurso de la década de los años 90 se produjeron hechos y tensiones que desde diferentes ángulos han conducido y respaldado la transformación paulatina de la educación para los sordos. A continuación, se ofrece al lector un compendio de los que se consideran los acercamientos que en el ámbito legal de la comunidad educativa y de la comunidad sorda confluyeron para dinamizar las nuevas propuestas educativas para los sordos. A. Ámbito legal. La emisión de la Ley General de Educación 115 de 1994 y su decreto reglamentario el 2082 de 1996, que establecen la integración de las poblaciones especiales al sistema educativo regular, legislando sobre la transformación gradual de las instituciones actuales de educación especial a transformarse en unidades de atención integral que presentan servicios tecnológicos, terapéuticos y pedagógicos a las escuelas integradoras. B. Ofreciendo un servicio educativo formal a la población especial, en la que se encuentran las personas sordas, y C. Convirtiéndose en una oferta de educación no formal. En 1996 se aprueba en el Congreso de la República la Ley 324, por la cual se crean algunas normas a favor de la población sorda. En esta ley se reconoce a la lengua de señas colombiana, en adelante LSC, como la lengua de la comunidad sorda del país, y en su Decreto Reglamentario 2369 de 1997 se incluye la necesidad de una educación bilingüe para los sordos y de los servicios de interpretación. En el año 2000, el Ministerio de Educación Nacional emite la Resolución
1515, en la que se hacen precisiones acerca de la educación bilingüe para los sordos en el territorio nacional. B. Comunidad educativa. La preocupación de la comunidad educativa por asegurar a la población sorda el derecho fundamental a la educación y a la prestación de servicios educativos en los límites formal, no formal e informal a esta población. El creciente interés nacional en torno a los sordos, su lengua y su educación desde la perspectiva de diferentes disciplinas. La aparición de la comunidad educativa en el debate, intercambio y difusión de las experiencias de educación bilingüe para los sordos que se vienen desarrollando en Latinoamérica. C. Comunidad sorda. La reivindicación de los sordos colombianos como minoría lingüística y su consolidación en torno a una federación nacional como organismo de representación comunitario ante las diferentes instancias de la vida nacional. El proceso de cualificación de la comunidad sorda en aspectos relacionados como la difusión y la enseñanza de la lengua de señas, la de formación de líderes, el fortalecimiento de la asociación y la participación activa en sus procesos educativos. La divulgación de los avances y las recomendaciones hechas por las diferentes comisiones de trabajo de la Fundación Mundial de Sordos, 1993, 1995 y 2000. Sobre aspectos como el estatus de la lengua de señas, derechos humanos, los derechos lingüísticos de los sordos, la educación bilingüe y la educación y cultura sorda, entre otros. A pesar de que las anteriores condiciones favorecen al cambio hacia una educación verdaderamente significativa para los sordos, se puede anticipar que dicha transformación será a largo plazo, pues implica una reestructuración profunda del sistema educativo que se ofrece a la población sorda colombiana y exige el tratamiento de aspectos como tales: resignificación de la escuela y de los procesos formativos que en ella se desarrollan, definición de la política lingüística al interior del espacio escolar, la formación de docentes, la formación y preparación de adultos sordos, la formación de intérpretes, los procesos de enseñanza de la lengua de señas para los oyentes involucrados en los procesos educativos, la participación de las organizaciones de padres de sordos, el trabajo colaborativo con la comunidad sorda, la reconceptualización del significado de la integración social y educativa de los educandos sordos. Lo anterior ya ha comenzado a conseguirse en comunidades educativas de diferentes países a través de las propuestas conocidas como educación bilingüe para sordos. Ejemplos conocidos sobre estos desarrollos educativos los constituyen las propuestas educativas de Suecia, Dinamarca y Finlandia, reportadas por Maciej en 1995. La propuesta venezolana en Sánchez, 1992, y la uruguaya en Consejo Nacional de Educación en 1987, pionera en Latinoamérica, y las demás que se pueden consultar en las memorias de los Congresos Latinoamericanos de Educación Bilingüe para los Sordos a partir de 1992. La información y el conocimiento sobre estas propuestas por parte de la comunidad educativa nacional han abierto paso a la idea de una educación bilingüe para los sordos en nuestro medio a partir de una década de los años 90. Como un aporte para lograr una mejor comprensión sobre el significado y la dimensión del cambio que propone la educación bilingüe para sordos, en el siguiente apartado se ofrecen algunos planteamientos conceptuales que fomentan la participación y puesta en marcha de políticas educativas significativas para la población sorda colombiana. Primero, se asumirá la definición de conceptos de comunidad y comunicación, lengua y lenguaje y su relación con la sordera y con la educación. Enseguida, la concepción socioantropológica de la sordera, incluyendo definiciones de minoría lingüística, comunidad, cultura y persona sorda. 2. Marco conceptual. En la educación y
representación de las personas sordas. El concepto que se maneja con respecto a cada uno de estos tres temas es vital tanto para valorar la potencialidad de estos individuos como para tomar decisiones y plantear las políticas sociales y educativas. Por tal razón, se plantean aquí definiciones sobre cada uno de los conceptos que reflejan la postura desde la que se propone construir las propuestas de educación bilingüe para los sordos. Comunicación. La comunicación es un proceso por el cual una o más entidades o personas interactúan a través de códigos que se transmiten por un canal y que buscan lograr un propósito en quien lo recibe. Según Carlos Patiño, 1969, es base y requisito obligatorio de toda agrupación humana, ya que hace posible la construcción, organización y preservación de la colectividad. La comunicación es opción, esfuerzo, proceso y resultado de compartir significados y valoración humana. Es una opción por ser un valor primordial del ser humano. Es un esfuerzo porque implica transformaciones, atención a símbolos, esfuerzo de interpretación, compartir los significados y valores. Una definición de comunicación amplia y pertinente es la que ofrece el National Joint for the Communication Need of Persons with Severe Disabilities. La comunicación es cualquier acto por el cual una persona da o recibe de otra persona información acerca de las necesidades personales, deseos, percepciones, conocimientos o estados afectivos. La comunicación puede ser intencional o no intencional, puede o no involucrar signos convencionales o no convencionales, puede tener formas lingüísticas o no lingüísticas y puede ocurrir una a través del habla o de otras formas. 1992. Con respecto a la comunicación humana, se puede afirmar que la limitación auditiva no perjudica las capacidades semiológicas o semióticas de las personas que portan tal deficiencia. Ellos despliegan sus habilidades comunicativas haciendo uso de los canales sensoriales que tienen a disposición para interpretar todos los signos y símbolos que circulan en la cultura. Lenguaje y lengua. Establecer la distinción entre lengua y lenguaje ayuda para la comprensión de la situación que debe enfrentar un niño que nace sordo o adquiere una sordera en la infancia temprana. Con relación al desarrollo de su competencia comunicativa, se entiende el lenguaje como un atributo propio de los seres humanos. Brocard lo expresa de la siguiente manera. La noción del lenguaje es puramente teórica, es una instancia o facultad que se invoca para explicar que todos los hombres hablan entre sí. En otras palabras, esto significa que los seres humanos nacen con la capacidad para desarrollar ese instrumento mental propio de la especie, que les permite simbolizar el mundo y construir el conocimiento acerca de él. Todos los seres humanos, salvo en casos excepcionales de lesiones cerebrales o retardo mental profundo, desarrollan normalmente dicha capacidad. Además de reconocer que el lenguaje como facultad es inherente al ser humano, también es relevante entender, como lo advierte Brunner, 1990, que la aptitud humana es biológica en sus orígenes y cultural en los medios en los que se expresa. Esto significa que el ejercicio de la capacidad para desarrollar el lenguaje depende también de las experiencias de interacción social que tienen lugar dentro de una cultura, pues resulta inútil pensar la naturaleza humana como un conjunto de disposiciones autónomas. Para poner en funcionamiento el atributo humano del lenguaje, los grupos humanos han desarrollado las lenguas o idiomas. La lengua fue definida por Saussure 1980 de la siguiente forma. Para nosotros, no se confunde con el lenguaje, no es más que una parte determinada de él, cierto que especial.
Es a la vez un producto social de la facultad del lenguaje y un conjunto de convenciones necesarias adoptada por el cuerpo social para permitir el ejercicio de esta facultad en los individuos. Las lenguas que utilizan los seres humanos para comunicarse se conocen como lenguas naturales. En el mundo existen numerosas lenguas naturales, tales como la lengua española, inglesa o la ticuna, entre otras. Las anteriores son lenguas cuyos significantes son de naturaleza auditiva y vocal, llamadas lenguas orales. De otra parte, estas lenguas de señas utilizadas por las personas sordas, las cuales son de tipo visual y cinético. Estas lenguas, las de señas, también han sido catalogadas como lenguas naturales. ¿Por qué? Han surgido al interior de las comunidades de sordos y sus usuarios, y evolucionan naturalmente en el tiempo. Son adquiridas siendo un proceso natural y dinámico si el niño es expuesto a ellas. Poseen una organización gramatical que sigue los principios de las lenguas humanas, con patrones independientes para cada lengua de señas. Cumplen con la función de desarrollar la capacidad del lenguaje en los niños mediante su uso regular, permiten el desarrollo normal de la inteligencia, además de cumplir con la función comunicativa. Ahora bien, al plantear la distinción entre lengua y lenguaje, se llama la atención sobre el hecho de que la dificultad para que un niño sordo de nacimiento o que adquiere una sordera en la primera infancia se apropie de la lengua oral usada a su alrededor no radica en la carencia de capacidad para desarrollar el atributo humano del lenguaje, sino en que ocurre una interrupción en la vía sensorial auditiva que impide que la señal lingüística sonora llegue plenamente y sin distorsión al cerebro. Dicho de otra manera, el problema está en el bloqueo en el canal de acceso de la información y no en la capacidad para adquirir un sistema lingüístico propiamente dicho. La clave es el acceso a la información audible de la señal lingüística. Reconocer que la dificultad radica en el acceso físico a la información acústica excluye cualquier hipótesis que sugiera que el niño sordo tiene como características inherentes e inexorables una deficiencia cognitiva o la ausencia del atributo humano del lenguaje. Con el fin de que ese atributo del lenguaje se haga evidente socialmente a través de la adquisición de una lengua, el ingreso de la señal lingüística debe ser totalmente comprensible para el niño. El desarrollo del lenguaje depende, sobre cualquier otra cosa, de interacciones comunicativas genuinas, significativas e inteligibles entre niños y usuarios competentes de la lengua. Esto significa que los niños sordos deberían estar expuestos a tales interacciones desde el nacimiento, por medio de un sistema lingüístico que permita fácilmente recepción y fácil expresión, de tal manera que los conduzca a la adquisición temprana de una lengua sin que medien procesos de enseñanza formal y aprovechando el periodo crítico para tal adquisición. El desarrollo oportuno del lenguaje a través de la adquisición temprana de la primera lengua coloca a los niños que son sordos al nacer o que han adquirido una sordera en la primera infancia en una situación más favorable para el ingreso a la escolaridad formal. De hecho, sería muy difícil plantear y desarrollar programas educativos en los que los estudiantes no dominaran un idioma y sin que éste fuera compartido por sus docentes y por sus pares para vincular el proceso de construcción de los saberes, el diálogo cultural y la argumentación. Lo anterior conduce a reflexionar acerca de la relación entre el lenguaje y la educación, pues la comprensión de esta dinámica cobra una importancia vital dentro de la educación de los sordos. En la educación en general se ha considerado aquella relación como implícita y obvia, la que ha conducido a tener una visión estrecha de un asunto complejo, que va más allá de la enseñanza de la lengua materna o de la estructura en funciones de discurso en el salón de clases. En el campo de la educación, está y en el lenguaje guardan una relación mutuamente inclusiva, como lo expresaría Brumfield en 1990.
El lenguaje, naturalmente, es mucho más que la educación y la educación es mucho más que el lenguaje. Sin embargo, ninguno puede ser desmembrado del otro, cada uno abarca al otro. Gallaudet hizo alusión al sistema de la relación entre el lenguaje y la educación cuando interrogó a los asistentes al Congreso de Milán acerca de si ellos creían que una vez resuelto el problema del lenguaje, quedaría automáticamente resuelto el problema de la educación de los sordos, pues parecía que para ellos fuera lo mismo educación y lenguaje. De tal manera, en la educación del sordo, la errónea comprensión sobre esta relación ha llevado por más de un siglo a confundir las prácticas educativas con las aplicaciones metodológicas para el desarrollo del habla, con la pretensión de que esta manera se apoya el desarrollo de la facultad humana del lenguaje. Las propuestas de la educación bilingüe no deben reproducir ese patrón de acción dentro de los programas educativos para los sordos, ahora con el lenguaje de señas. Se debe reconocer que el lenguaje atraviesa dinámicamente todas las dimensiones de la educación, pero no es sinónimo de educación. Por lo anterior, la lengua de señas y su uso en el espacio escolar no debe ser el único objetivo en la búsqueda del cambio educativo. La transformación de la educación para los sordos implica más que la aceptación de la lengua de señas en el espacio escolar y de los sordos como agentes educativos, como lo plantea Sklar en 1996. La educación para los sordos plantea una reorganización ideológica, curricular y cultural que incluya también criterios adecuados de evaluación de la propuesta. Visión socioantropológica. Esta visión empieza a surgir hacia la década de los años 60, cuando especialistas de la antropología, la lingüística, la sociología y la psicología se comienzan a interesar por los sordos a partir de dos observaciones. La primera se refiere al hecho de que los sordos constituyen comunidades en torno a la lengua de señas, a pesar de las restricciones para su uso por parte de la sociedad en general y por la escuela en particular. La segunda observación se relaciona con la constatación de que los niños sordos, hijos de padres sordos, representan mejores niveles académicos, mejores habilidades para el aprendizaje de la lengua escrita y aún para la hablada. Una identidad equilibrada y no presentan los problemas socioafectivos que presentan los sordos que son hijos de padres oyentes. Sklar, 1995. Estas dos observaciones y la confirmación del Estatuto Lingüístico de la Lengua de Señas Americana mediante la investigación realizada por William Stock en 1960 condujeron a perfilar una nueva visión del sordo como ser sociolingüístico diferente, lo que originó el nacimiento de una nueva representación social de la sordera como una ruptura con la visión difundida por el modelo clínico, y de allí al planteamiento de alternativas pedagógicas distintas a las acostumbradas. Esta nueva representación se sustenta en las siguientes premisas. Primera, se basa en la capacidad y no en el déficit. Segunda, concibe la lengua de señas como la lengua primera o lengua nativa para los niños sordos, que les asegura el desarrollo de la capacidad humana del lenguaje, la comunicación y el desarrollo intelectual. Tercera, concibe a la persona sorda como integrante de una comunidad lingüística que es minoritaria y que comparte valores culturales, hábitos y modos de socialización propios. Cuarta, reconoce que la lengua de señas es el factor aglutinante de los sordos y que la comunidad sorda se origina en una actitud diferente frente al déficit, ya que no toma en cuenta el nivel de pérdida auditiva de sus miembros. Esta visión socioantropológica de los sordos, como se había mencionado, hace consigo la necesidad de un planteamiento educativo, al no mirar a la persona sorda como un sujeto de rehabilitación o de cura,
médica o terapéutica. Se plantean otras preguntas que se refieren, por ejemplo, al potencial del desarrollo lingüístico y cognitivo de los sordos, a la cuestión de las identidades, a la de la pertenencia a una comunidad minoritaria, a la de las culturas, al bilingüismo y, por supuesto, lo que se refiera a una educación bilingüe y bicultural para estas personas. Desde esta mirada se define al sujeto sordo como una persona que utiliza básicamente una lengua visogestual, lo que lo hace diferente en el plano lingüístico y miembro de una comunidad lingüística que es minoritaria. Es una persona que necesita más la audición que de la audición para su comunicación, pues desde una mirada socioantropológica la sordera se plantea como una experiencia visual más que como una deficiencia auditiva. La experiencia visual de las personas sordas incluye todo tipo de significaciones, representaciones y o producciones en el campo intelectual, lingüístico, ético, estético, artístico, cognoscitivo, etc. Sklar, 1999. Aunque desde esta perspectiva no se identifique a las personas sordas por su grado de pérdida auditiva, se reconoce la existencia de la restricción sensorial auditiva sin sobrevalorar su incidencia en el desarrollo de las potencialidades que sí poseen las personas sordas. La Federación Mundial de Sordos ha definido a la persona sorda de la siguiente manera. Se refiere a todas aquellas personas que por su condición sensorial y su historia de interacción con otras personas se sitúan en una situación similar, encuentran su lengua materna y su cultura en el seno de la comunidad sorda. 1991. Sordos como minoría lingüística. En Colombia, las personas sordas usan la lengua de señas colombiana, lengua natural constituida históricamente y empleada por sus usuarios porque satisface sus necesidades comunicacionales, lingüísticas y cognitivas. Ella es la expresión colectiva de una comunidad minoritaria y tiene una significación social y cultural que debe ser respetada. Más allá del reconocimiento de la existencia de la lengua de señas como una lengua particular, se impone el reconocimiento de la comunidad que la utiliza con sus propios valores sociales y culturales. La condición de minoría se determina en gran parte por el tipo de relaciones que se establecen entre los grupos sociales. Circunstancias de tipo psicosociológico hacen que el destino de una lengua minoritaria fluctúe entre la prohibición total hasta su promoción, pasando por la tolerancia, lo cual depende de manera determinante del grupo mayoritario dominante. En primer lugar, puede ocurrir situaciones de desplazamiento de la lengua, donde una minoría lingüística, con el paso de generaciones, se traslada de usar su propia lengua a usar la de la mayoría. Este traslado sucede como una estrategia de supervivencia de los usuarios de lenguas orales minoritarias ante construcciones negativas. Aún con todos estos efectos, lo que esto pueda ocurrir o producir y las exigencias que pueda implicar a la minoría, aparte de la pérdida que significa para la diversidad humana. En el caso de la lengua de señas, aun cuando las condiciones sean las más negativas, la situación de traslado no es posible por condiciones naturales. Los usuarios sordos de una lengua de señas minoritaria no pueden decidir en qué momento determinado de sus vidas abandonan el uso de la lengua de señas para empezar a usar la lengua oral de la mayoría de manera exclusiva, porque el uso de la lengua oral mayoritaria para quienes son sordos requiere de procesos complejos de enseñanza formal de sus características auditivas y vocales que en la mayoría de los casos no conducen a convertir a los sordos en usuarios eficientes de la lengua oral. Otra alternativa para esta lengua minoritaria es permanecer pura,
lo que se lograría mediante el aislamiento de sus usuarios de la comunidad mayoritaria. Esto no sería posible en el caso de que las personas sordas, puesto que ellas comparten con los oyentes, entre otras muchas cosas, el espacio físico y valores culturales, debido a que el 95% de ellos han nacido dentro de una familia oyente que seguramente habla una lengua oral. Para las personas sordas, la opción de aislamiento para mantener su lengua pura no constituye una alternativa que haya sido contemplada ni por la comunidad sorda colombiana ni por sus educadores en país alguno. La última posibilidad con que cuentan los usuarios de la lengua minoritaria es convertirse en personas bilingües, como lo enuncia Grosjean en 1982. Una persona se vuelve bilingüe porque tiene necesidad de comunicarse con el medio que lo rodea por medio de dos lenguas y sigue siéndolo mientras que la necesidad permanezca. En el caso de los sordos, esta situación lingüística bilingüe es deseable, ya que se reconoce que la persona sorda que utiliza la lengua de señas permanece en contacto con la lengua oral mayoritaria que lo circunda, en nuestro caso el castellano, por lo que se les debe facilitar el acceso en su forma escrita o en su forma oral cuando eso les sea posible, respetando las diferencias y capacidades individuales, es decir, que los sordos deberían desarrollar competencias comunicativas en las lenguas necesarias para su desenvolvimiento exitoso en la vida social. Comunidad y cultura sorda. En este apartado se presentan definiciones relacionadas con los conceptos comunidad y cultura sorda, y se ofrecerá en cada caso una interpretación adecuada a la situación de las personas sordas, como una propuesta para el entendimiento del fenómeno sociocultural derivado de la sordera. Se entiende como comunidad el conjunto de personas que puede o no vivir en una zona geográfica bien determinada. Se identifican a través de la vivencia y el mantenimiento de ciertos valores e intereses comunes, y se produce entre ellas un permanente proceso de intercambio mutuo y de solidaridad. Pandem, 1980. Las personas sordas constituyen una comunidad que utiliza una lengua de señas y comparten unos valores e intereses comunes. Por carecer del sentido de la audición, las personas sordas comparten vivencias familiares, educativas y laborales similares, lo que hace que se desarrollen intereses y objetivos comunes, y de varias maneras trabajen por alcanzar estos objetivos. Un primer objetivo de las comunidades sordas nacionales es alcanzar la aceptación pública de las personas sordas como miembros iguales en empleo, en representación política y en oportunidades educativas. Otro objetivo igualmente importante es la aceptación y el reconocimiento de su historia y el uso de las lenguas de señas como un medio de comunicación. Las razones anteriores conducen al reconocimiento de la existencia de diferentes comunidades sordas en Colombia. La noción de cultura sorda es bastante compleja y difícil de definir. De hecho, la sola noción de cultura es compleja. En este escrito no se busca proponer definiciones ni plantear polémicas. Se partirá de un posicionamiento sencillo respecto a la noción en general y lo aplicaremos a la situación de los sordos colombianos como un grupo minoritario en particular. La cultura de un pueblo no está solamente constituida por tradiciones, ritos, costumbres o producciones materiales, sino que ella es un conjunto de supuestos que están en la base de toda interacción. Es también un conjunto de conocimientos, de valores y actitudes compartidas, que como lo afirma Riley en 1987, nos permite comportarnos de manera apropiada en función de reglas sociales lingüísticas que se imponen en una situación dada y en la cual uno se lleva a participar. Siguiendo este razonamiento, es posible afirmar que los sordos poseen una cultura propia.
Se plantea que la comunidad sorda, la cultura gira en torno principalmente a la lengua. En una comunidad minoritaria de sujetos oyentes, la lengua expresa rasgos culturales como la religión, la música, la literatura, mientras que para los sordos es la característica visual de su lengua la que determinan estos rasgos culturales. Los encuentros en las asociaciones de sordos son la única posibilidad de expresión libre y cómoda con interlocutores que poseen la misma competencia lingüística que ellos y que comparten experiencias de vida cotidiana. Con esto se quiere decir que en una comunidad minoritaria oyente, la lengua es una herramienta, un vehículo de transmisión de otros aspectos culturales, mientras que para los sordos la lengua misma es una fuente elemental de cultura. Los sordos se definen como bilingües y biculturales porque, al igual que otras minorías lingüísticas, se encuentran rodeados de grupos que poseen rasgos diferentes, no solo en el plano lingüístico, sino también cultural. Se definen entonces como bilingües y biculturales. Se entiende por biculturales los sujetos que se caracterizan por tres rasgos diferentes. Primero, participan por lo menos parcialmente en la vida de dos culturas, dos mundos, dos redes culturales, dos medios ambientes culturales de manera regular. 2. Saben adaptar parcial o totalmente su comportamiento, sus actitudes y su lenguaje a un medio cultural dado. 3. Combinan y sintetizan rasgos de las dos culturas. En el caso de los sordos, lo anterior se hace evidente en diferentes espacios de la vida cotidiana que es compartida con miembros sordos y oyentes de una u otra cultura en diversos contextos, actividades e interacciones. La televisión, el cine, las publicaciones, las manifestaciones artísticas, las manifestaciones religiosas se presentan como una masa de información que los sordos deben enfrentar, asimilar y poder manipular eficazmente. Lo expresado en el párrafo anterior con respecto al carácter de la biculturalidad que poseen las comunidades sordas es evidente en la realidad de comunidades sordas en otras latitudes. En el caso de los sordos colombianos se podría afirmar que muy recientemente el tema de la cultura sorda se comienza a tratar tanto al interior de la misma comunidad como en el de las comunidades académicas involucradas en la investigación sociológica y educativa. Basados en la historia educativa de los sordos colombianos, se presentan algunas razones que se pueden ubicar en la base del estado actual de comprensión sobre lo relacionado con la cultura sorda colombiana. La postura educativa prevaleciente durante un largo periodo que restringió la manifestación más relevante y peculiar de las personas sordas, es decir, la lengua de señas colombiana. La visión de deficiencia desde la que se perciben a los sordos como minusválidos y excluye automáticamente la representación de los sordos como grupo social diferente, independiente, capaz de tomar decisiones como comunidad. El grado incipiente de reconocimiento que la misma comunidad sorda tiene tanto de su lengua de señas como de sus rasgos culturales, situación que es al mismo tiempo una evidencia y una consecuencia tanto del tipo de educación como de la visión de diferencias prevalecientes. A manera de hipótesis, podemos decir que el concepto de cultura sorda colombiana está aún por definirse con claridad. Esto no implica que no se reconozca que los sordos colombianos como un grupo comparte un conjunto de conocimientos, de valores y actitudes comunes, en la medida en que las nuevas generaciones de sordos puedan tener mayor acceso a la información, mejores niveles educativos y un libre desarrollo de sus procesos de identidad y de pertenencia en y por la lengua de señas colombiana, será posible la identificación de aspectos que constituyen su cultura. Tercero, la educación bilingüe para sordos.
En este apartado se presenta la definición de la lengua bilingüe para sordos, los objetivos y sus metas finales. Luego se describen algunos elementos identificados como fundamentales en el desarrollo de lenguas de la escuela bilingüe. La educación es un proceso abierto y constante que compromete a todas las personas, los estamentos e instituciones y abarca todo el ciclo de la vida de los individuos, es decir, que ese proceso no solo se limita a la escolaridad, como lo afirma Gabriel García Márquez en 1993, una educación desde la cuna hasta la tumba. Por consiguiente, al hablar de la educación se hace referencia a las experiencias y al proceso de construcción de conocimientos que ocurre cotidianamente en interacciones sociales que se hallan inscritas en una cultura determinada. Desde esta concepción de educación, en lo que se refiere a los sordos, no se excluyen los procesos que tienen que ver con la atención temprana, la etapa escolar, la formación para el trabajo y la inserción social de esta población. Reconocer las particularidades lingüísticas y culturales de las personas sordas conducirá a plantear propuestas de educación bilingüe y bicultural para las personas sordas. La educación bilingüe para sordos es una propuesta coherente con la situación y condición sociolingüística de las personas sordas. Esquilar, 1997. Es un planteamiento educativo que representa y entiende, por ende, por una parte, la situación del bilingüismo que vienen los estudiantes sordos y por otra, el derecho que tienen como minoría lingüística a ser educados en su propia lengua, tal como lo expresa la UNESCO en 1954. Con respecto a la situación de otros grupos minoritarios, es un axioma afirmar que la lengua materna, lengua natural, constituye la forma ideal para enseñar a un niño. Obligar a un grupo a utilizar una lengua diferente a la suya, más que asegurar la unidad nacional, contribuye para que ese grupo, víctima de la prohibición, se segregue cada vez más de la vida nacional. Esta educación exige una reestructuración social, cultural y política de las actuales propuestas educativas para los sordos. No debe entenderse como un método más de enseñanza, sino como un sistema educativo complejo, aunque existen en el panorama internacional numerosas experiencias de educación bilingüe para los sordos, que tienen diferentes procesos y tiempos de desarrollo. No se puede afirmar que exista un modelo único para seguir o imitar, pues tal como lo planteara Freire, una misma práctica educativa no opera de manera idéntica en contextos diferentes. Si se presentara lo contrario, se estaría contradiciendo la intención histórica, cultural que se propone la educación bilingüe para los sordos y solo estaríamos frente a una nueva etapa de la continuidad de las propuestas metodológicas tradicionales en educación especial. Cada experiencia educativa bilingüe que se proyecte desde ser construida observando y analizando cada contexto particular. Antes de exponer los objetivos que se propone la educación bilingüe de los sordos y luego esbozar la dimensión de la transformación del sistema educativo que implica la propuesta en marcha de tales propuestas, es necesario hablar acerca de lo que significa el concepto de bilingüismo en la educación de los sordos. El bilingüismo en la educación de los sordos colombianos lo constituyen las dos lenguas que están en su torno, el castellano y la lengua de señas colombiana. Al reconocer la lengua de señas colombiana como una lengua natural, estamos reivindicando para esta lengua el mismo estatus lingüístico que el castellano y por lo tanto su valor para las funciones comunicativas e intelectuales. Estas dos lenguas son diferentes, no solo por la forma que se producen, sino porque su gramática es independiente una de la otra. La lengua de señas colombiana se realiza en el espacio, haciendo uso de las manos, la expresión facial y corporal y siguiendo una organización fonológica, morfosintáctica, semántica y pragmática que le es propia. El castellano es una lengua audible
que se realiza a través de los órganos fonoarticuladores y cuya estructura gramatical ha sido descrita ampliamente. Por lo tanto, la educación bilingüe para los sordos promueve la utilización de cada una de las lenguas en espacios y con funciones bien diferenciados y no de manera simultánea, hablar y señalar al mismo tiempo, ya que esto altera la estructura gramatical de las dos lenguas y genera confusión. En la educación bilingüe para los sordos, la lengua de señas se constituye en la primera lengua de los estudiantes y por lo tanto su adquisición temprana se hace indispensable para llevar a cabo el proceso educativo y el aprendizaje de la segunda lengua. Esto significa que al plantear propuestas educativas bilingües para sordos se debe disponer de todas las estrategias necesarias para asegurar la adquisición y el dominio de la lengua de señas por los estudiantes sin importar su edad de ingreso a la escuela. Sin embargo, se anota que el acceso temprano a la primera lengua, es decir, antes de los 5 años de edad, favorece el desarrollo cognitivo del niño y lo coloca en buenas condiciones para iniciar su educación formal. Para esto, se puede implementar programas de atención integral al niño sordo menor de 5 años que fortalezcan entornos sociolingüísticos favorables a la adquisición temprana de la lengua de señas, estableciendo acuerdos con aquellas instancias que sean pertinentes en cada ente territorial, como por ejemplo el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. El castellano escrito constituye la segunda lengua en el caso de las propuestas educativas bilingües para los sordos en Colombia. Resolución 1515 del 2000 del Ministerio de Educación Nacional. Para el acercamiento de los estudiantes sordos al castellano escrito, se debe tener en cuenta los conocimientos actuales sobre la enseñanza de la lengua escrita y los aportes que provienen de los estudios sobre la enseñanza de segundas lenguas. En esta propuesta pedagógica se le da especial importancia a la construcción de la lengua escrita en su función social, como instrumento para el aprendizaje y la reflexión. La producción oral del castellano se considera conveniente para los estudiantes sordos. Sin embargo, su aprendizaje implica una serie de disposiciones tecnológicas y procedimientos terapéuticos prolongados en el tiempo que en la mayoría de los casos no conduce al dominio del castellano hablado, razón por la cual en la propuesta educativa bilingüe este aprendizaje ocupa un lugar secundario. Será optativo para los niños sordos cuyos padres así lo elijan y que dispongan de esos servicios dentro o fuera del plantel educativo. En todos los casos, no habrá parte de la propuesta pedagógica propiamente dicha. Para lograr los objetivos que se propone, la educación bilingüe de los sordos moviliza necesariamente diferentes sectores, tales como la comunidad sorda y sus instituciones, las instituciones encargadas de la formación de pedagogos, de los intérpretes, las instancias de gobierno que emiten las disposiciones legales y políticas, las asociaciones de padres, las instituciones educativas para sordos y el aporte de los investigadores en áreas como la lingüística, la sociología, la antropología y la psicología, entre otras. Si bien no existe un modelo único a seguir en la educación bilingüe para los sordos, sí se plantean unos objetivos generales que pretenden abarcar los pilares de la propuesta. Han sido elaborados a partir de los planteamientos para otras experiencias latinoamericanas conocidas en nuestro medio y también con elementos de la propia experiencia institucional. Uruguay, Consejo Nacional de Educación, 1987, Venezuela, Sánchez, 1992, Esquilar, 1997. Los siguientes objetivos constituyen una base sólida que posibilita la construcción de una propuesta educativa significativa para los sordos. Primero, crear las condiciones que garanticen el desarrollo del lenguaje de los niños sordos y faciliten su óptimo desarrollo cognitivo, social y afectivo emocional, asegurando su acceso a la lengua y la identidad personal y social. 2.
crear ambientes educativos fundamentados en una organización curricular para la construcción de conocimientos y saberes sociales, culturales, disciplinares y científicos, entre otros, mediados por la lengua de señas, posibilitando la formación de los estudiantes sordos hacia niveles de profesionalización laboral. 3. Facilitar el proceso de aprendizaje de la lengua escrita como una segunda lengua por parte de los niños y los adultos sordos, promoviendo su valor social y su uso significativo dentro de la comunidad. 4. Propiciar la participación directa y afectiva de la comunidad de los sordos en el sistema educativo, fomentando los intercambios, el conocimiento mutuo y la cooperación entre sordos y oyentes en el ámbito escolar y social. 5. Promover desde la comunidad educativa y hasta la sociedad en general el cambio de la representación social que existen sobre los sordos y la sordera, divulgando sus formas particulares de ser, de vivir y de aprender, todo esto en beneficio de su integración educativa y social.